¿Vale? Entonces, kinestesia o sinestesia es el estudio del movimiento, específicamente la percepción del movimiento, ¿ok? Ok. Cuando hablamos de percibir, estamos refiriéndonos a dónde estamos ubicados y la posición exacta de cualquier parte de nuestro cuerpo en el espacio, tanto si estamos en reposo como si estamos en movimiento. Es decir, ubicar mi posición corporal con respecto a lo que me está rodeando, ¿vale? Mm. Y durante una determinada actividad, como alguna práctica deportiva, baile, lo que sea, somos capaces, por ejemplo, de saber exactamente dónde están nuestros brazos, dónde están nuestros pies, hacia dónde tenemos que dirigirlos para que se dé este movimiento sincrónico. Yo no sé si, por ejemplo, tú bailas. No, no bailo. No bailas. Ok, bueno, ¿qué te gusta hacer con como ejercicio con el cuerpo? Basquetbol, ciclismo, Ok, eso que me eh, acabas de mencionar, brincar en el tumbling. ok, perfecto. Eso que me acabas de mencionar necesita que tu cerebro y tú identifiques cómo está tu cuerpo y qué tienes que hacer en coordinación para tener un movimiento que te permita llegar al objetivo. Si estamos hablando, por ejemplo, de básquetbol, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que alinear mi cuerpo? ¿Cómo lo tengo que mover con respecto al entorno para que pueda encestar una canasta? ¿Vale? Sí. ¿Ok? Por eso es que la kinestesia se ha identificado como una inteligencia más, ¿vale? La inteligencia del cuerpo. Porque hay que ser honestos, no cualquiera puede jugar básquetbol, no cualquiera puede andar en bicicleta, no cualquiera puede bailar, por ejemplo, ¿no? Si Mm. vemos a las personas que se dedican como a estas artes, ¿no? Pues no cualquiera lo puede hacer, ¿vale? Por eso se considera una inteligencia, porque tiene que haber una perfecta coordinación entre lo que le digo a mi cuerpo y lo que hace para lograr el objetivo, ¿vale? Toda esta información va a derivar de la interpretación de la información que proviene de una serie de receptores que se encuentran en estructuras profundas como los músculos, los tendones, las articulaciones, incluso las vísceras, ¿vale? Y cómo esta información la vamos a mandar al cerebro. ¿Recuerdas que en la sesión anterior hablábamos de tendones, de músculos, pero aquí en la sesión, en la unidad anterior nos referíamos más a la piel como tal, ¿vale? Ujú. Aquí es la coordinación de las estructuras, tanto de los músculos, tendones, de incluso, por ejemplo, no sé si has visto, ahorita están pasando programas como el Circo del Sol, ¿vale? Y ves, y tienen una perfecta armonía. Es más, o sea, cuando no ejercen ningún movimiento, ni siquiera les puedes percibir la respiración, que ahí tendría que ver una cuestión de la coordinación y el manejo de nuestro sistema interno, como serían las cuestiones viscerales, ¿vale? Esta Sí. información kinestésica es importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir tener y coordinar un equilibrio en cuanto a los movimientos se refiere. ¿Qué parte o qué sentido que ya hemos visto es el encargado del equilibrio, Alex? El sentido del oído tiene que ver, el órgano del oído mismo tiene que ver en el equilibrio. Si este se ve afectado, también se ve afectado el equilibrio. Podemos literalmente balancearnos hacia un lado o hacia el otro, como si el oído fuera pesado. Exactamente, ¿ok? Muy bien, ¿vale? Mm. Y hay que tener bien diferenciados dos conceptos, uno que es la kinestesia y otro que es la propiocepción. La propiocepción la vimos el día de ayer. La kinestesia hace referencia a la ubicación espacial durante el movimiento, ¿ok? Es decir, cuando yo estoy en movimiento, ¿vale? ¿Qué sucede con mi cuerpo? Con esta percepción de mi cuerpo. La propiocepción se refiere
al conocimiento de la ubicación del cuerpo como un todo, como de cada una de las partes en el espacio, ¿ok? O sea, ojo, no es que estén separados, en realidad, si te das cuenta, están muy, muy unidos. La propiocepción es, conozco mi cuerpo estando o no en movimiento, ¿vale? Y el espacio que ocupo, ahora sí que un lugar en el espacio que ocupamos como un cuerpo que somos, y la kinestesia es esta ubicación y percepción de mi cuerpo cuando se encuentra en movimiento, ¿vale? Por ejemplo, Alex, si yo estoy, no sé, sentado, ¿no? Sin ejercer, que es casi imposible, sin ejercer algún movimiento, y entonces estoy en un parque, estoy sentado, estoy observando que están jugando básquetbol y de pronto siento que viene hacia mí una pelota. ¿Sería propiocepción o kinestesia? Pues serían las dos, ¿no? En parte serían las dos. A ver, explícamelo por qué. Porque por parte de la kinestesia hago referencia, como dice su concepto, al lugar espacial. Estoy en un parque, estoy junto a la cancha y es posible que la pelota me pueda golpear o algún jugador se salga de la cancha por donde estoy yo. Y lo de la propiocepción sería, más bien al revés, la kinestesia, estar como ahí junto a ellos y la ¿Ah? propiocepción sería, ser parte del todo. O sea, yo formo parte de los jugadores que están ahí, aunque no esté jugando con ellos, estoy presente ahí con ellos. O sea, más a mi cuerpo está presente ahí con ellos. Ok, muy bien, ok. Y la kinestesia sería, finalmente, al percibir que, que hay una situación en movimiento, ¿vale? Vas a reaccionar, quieras o no, ¿vale? Es un reflejo con el que nacemos, recordando que es un reflejo ante la colisión, que sabemos que si algo me impacta, me puede lastimar, ¿ok? ¿Dudas Sí, hasta aquí? no, ninguna. Muy bien. Ok, para eso, recordando un poquito la cuestión del equilibrio, se utiliza el sistema vestibular, ¿ok? Este sistema está tal cual dentro y se refiere a toda la parte del oído, tanto desde el oído externo hasta el oído interno y cómo va a conectar con cerebro, que esto ya lo vimos, ¿vale? Este Sí, sistema va a permitir que nosotros como personas nos vayamos adaptando al individuo, al medio, controlando nuestra estabilidad visual. ¿Recuerdas que uno de los sistemas, por decirlo de alguna manera, de una manera muy burda, que pasa, que está directamente conectado con cerebro, es la visibilidad, ¿vale? El sistema vestibular controla la estabilidad visual, ok. ¿vale? Y corporal por medio de los reflejos. Su función incluye también la parte de cognitividad del individuo en cuanto a memoria espacial, ¿ok? Y procesamiento de la propia ubicación en el medio y autoconciencia corporal. Entonces, el sistema vestibular tiene 4 funciones principales. La conciencia de mi cuerpo, de dónde estoy ubicado, ¿no? De cómo estoy ubicado, de que tengo un cuerpo, para empezar, y que este cuerpo tiene, pues, cierto tamaño. No sé si recuerdas, cuando éramos adolescentes, chocamos mucho. Hay una tendencia a estar chocando con las cosas que nos rodean, sobre todo cuando estamos pasando de la etapa de la pubertad a la adolescencia, ¿no? Resulta que nos estamos adaptando a un cuerpo que está creciendo. Sí, Entonces, me pasó. este control que teníamos sobre mi cuerpo, que ya tenía un cierto tamaño, cierta forma, de repente me tengo que volver a adaptar porque está creciendo, se está desarrollando, ¿vale? Y por eso es que en lo que me estoy adaptando voy chocando por ahí con todo, me voy tropezando o de repente, sobre todo a los hombres, que les empieza a crecer más el pie en comparación con su altura
y entonces empiezan a tropezar y demás, tiene que ver mucho con esto. Necesitamos primero adaptarnos a este cuerpo que está creciendo, ¿vale? La memoria espacial, es decir, en qué zonas geográficas, ¿no? En qué ubicaciones espaciales literal me estoy ubicando. No es lo mismo cuando yo voy dentro de un auto a cuando estoy en mi casa, ¿vale? Incluso mi memoria espacial me puede decir cuando estoy dentro de una casa, cuando estoy dentro de un carro, cuando estoy en un camino, cuando estoy en una vereda, cuando estoy en un bosque, cuando estoy en un parque, ¿vale? Y todo esto, además de los reflejos que recordemos que hay reflejos que son innatos, ¿no? Y que nos permiten justo irnos adaptando al medio y responder al medio. ¿Vale, Alex? Sí. Ok. El sistema vestibular es el que nos va a mantener en equilibrio a través de la biepedestación, que es esta manera de de caminar erguidos, ¿no? Que es propiamente de los seres humanos. Hay animales que tienden a la biepedestación, pero la diferencia con ellos es que ellos no pueden recorrer largos tramos como nosotros, erguidos completamente, ¿no? Tú has visto, por ejemplo, que se puede parar un perrito, ¿no? En sus dos patitas, cuando lo Sí, entrenan y demás, pero no puede recorrer, si acaso dará como saltitos y no se puede mantener mucho tiempo erguido. no. Incluso los simios, chimpancés, que serían como en cuanto a la cuestión genética, los más cercanos a nosotros, tampoco pueden mantener mucho tiempo la biopedestación, ¿vale? Y este sistema vestibular también me va a permitir andar a través de un espacio, ¿vale? La navegación espacial se logra gracias a la integración de la información que se da a nivel vestibular, ocular, a nivel de cerebro, auditiva y del músculo somatoestésica y la parte de ser consciente del objetivo a donde quiero llegar, ¿ok? Cuando por ejemplo, no vemos bien, no observamos bien, ¿no? Podemos ir chocando con las cosas, ¿vale? Cuando hay una infección, incluso puede haber una infección en el oído y me va a permitir que yo no deambule bien, que mi marcha sea errática. Por eso cuando alguien viene con nosotros como psicólogos, ya sea a pedir empleo, a una consulta psicológica, cuando estamos atendiendo alumnos, ¿no? Algo en lo que siempre nos tenemos tenemos que observar, más allá del lenguaje corporal y de estas cosas que parecerían incluso poco científicas, que si nos rascamos la oreja, que si no sé qué, algo que sí es científico y algo en lo que sí tenemos que prestar mucha atención es en la marcha de la persona. Si su marcha es acorde a su edad, si su marcha es errática, si su marcha viene zigzagueando, si no lo vemos completamente erguido, nos va a dar signos y síntomas de un posible trastorno o de que algo marcha bien o de que algo anda mal, ¿vale? ¿Ok? Sí. Por lo tanto, hablamos de que todo esto se va a conformar en un sistema que es muy, muy complejo y que la clave de todo esto se encuentra en ambos oídos. Recordando que un solo oído no puede hacer todo el trabajo, sino tiene que ser de los dos, aunque la percepción de las ondas de sonido, ¿no? Incluso la percepción de algunos objetos en movimiento, primero se perciba en uno y después en otro por milésimas de segundo. Cuando los receptores vestibulares o sus vías fallan y dan una información errónea al sistema, es decir, a las personas, la sensación que nos va a dar a nosotros como personas es que desde un mareo que no sé de dónde viene hasta de producir desorientación espacial y caídas. ¿Okay? Cuando las personas se desmayan, habría que ver qué sucedió, que puede no ser cuestión del sistema vestibular o sí pudiera estar comprometido, por ejemplo. Cuando las personas, por ejemplo, tienen una
Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando se te sube mucho la presión, también puede verse afectado este sistema Hipertensión. vestibular, ¿vale? Hipertensión, exactamente, nos puede estar afectando. Y es muy, Entonces, que no escuchan de un oído, ¿se ve comprometido su equilibrio? cuando no escuchan de un oído, fíjate que realmente no. Mientras solo, lo que pasa es que mientras no esté comprometido el sistema vestibular, solo la percepción del oído, o sea, solo la percepción más bien del sonido, el sistema vestibular es como más complejo, no solo es la percepción del sonido, no se ve propiamente completamente afectado. Lo que sí podemos ver en estas personas es que se sienten inseguras en la marcha. Si tú has visto personas, sobre todo ya en la vejez, ¿no? Que no Ajá. escuchan bien, puede que tengan una marcha normal hasta cierto punto. Lo que vamos a ver es que hay cierta inseguridad, se vuelven más lentos al caminar, por ejemplo, ¿no? Sí, me di cuenta Ah, una vez que fui al cine después de la escuela y en la fila de los dulces frente a mí había una pareja sordomuda y sí iban un poco más lento que los demás en la fila, oh, ya, ajá, ajá. comunicando con señas y cuando ya había lugar para avanzar, para acercarte a los dulces, avanzaban pero como más despacio, como que veían primero a su alrededor y luego ya avanzaban. Así es. Si bien no es que los veas como desequilibrados, ¿no? Como tal, no es que pierdan el equilibrio, sí la marcha se vuelve más lenta, porque lo único que se ve afectado aquí es la percepción del sonido, no todo el sistema como tal, ¿vale? Si hubiera alguna afectación mayor más allá del sonido, ¿no? Entonces sí podríamos hablar de problemas de equilibrio, ¿ok? Ujú. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí, sí Sí, está contestada tu pregunta? sí. Ahora bien, cuando tenemos fallo en los dos oídos, es decir, que no percibimos el sonido, la gente regularmente es muy, su vida autónoma no la pueden seguir tal cual, por eso es que sí necesitamos dar estos aparatos, ¿no? Porque incluso se ha visto que los niños que nacen desde muy chiquitos con problemas del oído, de percepción del sonido, cuando se da en ambos sonidos, en ambos oídos, por ejemplo, sí tienen un retraso en cuanto al movimiento, a la marcha, al caminar se refiere. Por eso es que desde pequeños se les ponen aparatos en ambos oídos, ¿vale? ¿Sí? El sistema vestibular va a ser muy, muy importante porque nos va a dar a conocer los mecanismos fisiológicos que conforman la vía desde los receptores periféricos ubicados en ambos oídos internos hasta la compleja integración central que comienza en el tronco del encéfalo, ¿vale? El tronco cerebral, perdón, y conforma caminos ascendentes hacia la corteza cerebral y hacia lo que es la médula espinal. Ujú. ¿Vale? Entonces, el oído va a ser muy, muy importante. ¿Qué funciones va a regular cuando se manda esta información ascendente tanto hacia el cerebro como la espina, a la médula espinal, perdón? Va a ser funciones de coordinación del cuello, musculares del cuello, del tronco y de los miembros tanto superiores como inferiores, ¿vale? Fíjate que esto es algo que casi no se hace, pero que se debería de hacer cuando vemos a las personas que tienen problemas con miembros superiores o inferiores. Lo primero, obviamente, por lo que se podría haber comprometido, es hacer como, se estudia primero la parte del cerebro, ¿no? Y pocas veces se le presta atención al oído. Entonces, muchas veces se ha visto que no encuentran nada a nivel cerebral y no saben por dónde pudiera estar el problema, pero se les olvida que el oído también es muy, bueno, ambos oídos son muy importantes
para controlar a los miembros tanto superiores como inferiores, ¿vale? Todos los sistemas sensoriales van a contar con aferencias, es decir, la información que se captura en los receptores sensoriales y se envía al sistema nervioso central, ¿vale? Y las aferencias, por el lado contrario, toda la información que proviene del sistema nervioso central hacia los receptores periféricos. Tú ya viste psicofisiología, ¿cierto? Creo que con otro nombre, pero sí. O en fisiología, neurociencias. Neurofisiología, creo que se llama. Neurofisiología, algo así, ¿ok? Entonces, sabes que se manda información desde los receptores hasta el sistema nervioso central y ahí hablamos de aferencias y también cuando se da del sistema nervioso central hacia los receptores. O sea, todo el tiempo nos estamos comunicando, ¿vale? De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Ok? Para estar equilibrados, entonces vamos a recibir información parcialmente redundante. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que no solo va a intervenir un único sentido, sino al menos tienen que intervenir 2 o 3 sentidos. Por eso es que se ve compensada la parte del equilibrio si alguno de estos falla. La gente, por ejemplo, que no puede ver, desafortunadamente, ¿no? Se va a guiar mucho por la cuestión del oído. Su oído se vuelve muy fino, ¿vale? ¿Ok? Sí. Y entonces también la kinestesia que tienen, ellos te pueden describir perfectamente un objeto sin necesidad de verlo. Y hasta se imaginan, la otra vez estaba viendo un artículo muy interesante donde se les preguntaba cómo se imaginaban o de qué forma o a qué sabían los colores, ¿no? Porque como no los pueden ver, y decían cosas muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hablaban del negro y ellos decían que el negro entonces sería, que incluso que decían que hay matices de negro, cosa que los que vemos sabemos que es así, ¿no? Y ellos decían es que hay un negro que es más como un tipo de tela, hay un negro que es más como la noche, y le decían, pero nunca has visto la noche. Y justo ellos respondían, bueno, es que no ver es ajá, fíjate que todo el mundo creería eso, pero ellos decían que no, que el no ver, incluso cuando no ves, tienen como atisbos. Exactamente, dentro de esta oscuridad pueden captar matices de oscuridad, ¿vale? Entonces, ojo, no, para el equilibrio no solo se requiere de un solo sentido, sino participan varios sentidos simultáneamente. Y justo gracias a esta superposición de los rangos funcionales, que aquí hablamos de psicofísica, es posible para un sensor sustituir al menos parcialmente las deficiencias de los otros. Esta cuestión que decíamos hace un minuto, ¿no? La cuestión del equilibrio, es cierto que la gente no se siente segura al 100% y por eso es importante que al menos el sentido de la vista no lo tengan comprometido, porque es un sentido que les va a ayudar a fiarse más de sus movimientos, ¿vale? Sí. ¿Dudas hasta aquí, Alex? No, más bien te quería preguntar algo, se me ocurrió. Si te dijeran que es definitivo, es inevitable, vas a perder un sentido, pero que te dan a elegir ¿cuál sería? Ay, yo creo que el del gusto. Me quedaría con el sentido de la vista, del oído y del olfato. Y el tacto. Ah, sí, porque en realidad recordemos que, por ejemplo, el sentido del gusto está muy determinado por el sentido del olfato. Por eso es que cuando nos enfermamos de la garganta y cuando tenemos una infección terrible, ¿no? Como se tapan nuestras vías respiratorias, la comida no nos sabe igual. Entonces, pues sí es importante comer y saborear la comida, pero híjole, comparado con los otros, creo que sacrificaría esa parte. ¿Y tú cuál sacrificarías? Pues sí, yo creo que igual, porque creo que no podría vivir sin escuchar y sin ver. Creo que son de los dos más importantes.
Sí, yo creo que, bueno, incluso, por ejemplo, las personas que nacen con problemas del oído, sabemos que van desarrollando diferentes trastornos y uno muy importante es la imposibilidad a veces de socializar, ¿no? Que cuando los bebés no responden desde muy pequeñitos al llamado de la mamá, a ruidos fuertes y demás, tendríamos que investigar si no está teniendo algún problema del oído, porque realmente se ha visto que impide la socialización, aunque el de la vista compensa un poquito por esta cuestión de la teoría de la mente que vimos ayer, la cuestión intramental, que parece que más allá de que no lo tengan que decir, captamos ciertas sensaciones y emociones con la sola vista, sí se ha visto mermada esta cuestión de la socialización. ¿Vale? Ok, Alex. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No? Ok. Ahora vamos con el último tema que es, déjame buscar. Dame un segundo. Ahí ya ves la presentación. Sí. Ok. Temas selectos de percepción. Vamos a irnos como muy rápido. Aquí que hay que revisar la percepción del tiempo. La percepción del tiempo en realidad es muy, muy subjetiva, ¿vale? Para que nosotros tengamos esta percepción del tiempo, es importante, algo que va a ser muy, muy importante sobre todo, es la noción del pasado, del presente y del futuro. Cuando alguno de estos se ve alterado, cuando no sé cuál es el pasado, cuál es el presente y cuál es el futuro, realmente la percepción del tiempo se va a ver comprometida. ¿Ok? Y hay pocos trastornos, pero se han reportado que hay gente que no entiende lo que es el pasado. Algunos, y bueno, creo que esto es como muy generalizado en esta cultura capitalista, que vamos como muy, muy deprisa, esta cuestión del presente y hacia dónde va el futuro, ¿no? Incluso ahorita con esta cuestión de la pandemia, donde la gente pues tenemos que estar encerrados en casa, la percepción del tiempo se ve alterada, porque estamos acostumbrados a ir tan deprisa que de repente me pones lento y yo no sé qué hacer con esto, ¿vale? Y realmente se está viendo que es un problema que nos está causando trastornos. Ahorita lo que se está viendo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero la gente se está durmiendo mucho más tarde, lo cual hace que se despierten mucho más tarde, el tiempo dure menos, ¿no? O más bien esta percepción del día que dure menos. Y esto está haciendo que la gente empiece a tener como cierta claustrofobia, cierta ansiedad, cierta depresión. ¿Por qué? Porque nos exigieron detenernos, hacer como pausa de tan rápido que íbamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. ¿A eso? ¿Mandé? ¿Qué otro factor se le suma a eso? Uh-huh. Fue todo junto. El cambio, primero empezó, este fenómeno empezó con el cambio de horario. Al cambio de horario se le sumó la cuarentena obligatoria. Así es. A la cuarentena obligatoria se le sumó la poca disciplina o entrenamiento que pudiera uno tener en consideración a decir, no sé, a lo mejor, a ver a qué hora se le ocurre al mundo sacar un virus o al gobierno recluirme en mi casa contra mi voluntad. Ah, pues voy a hacer un plan de contingencia, el cual no hay. Entonces, pues como bien dice, no estamos acostumbrados a, y esos tres factores, sumado a que no sabes qué hacer en tu casa tanto tiempo, es lo que está generando eso. A mí me está pasando eso, pero no todo. O sea, nada más de repente me duermo tarde, me levanto tarde. Estos días, por ejemplo, ayer que tuve clase contigo, hoy otra vez ya me levanté un poco más temprano y ya me di cuenta que lo tengo que hacer como hábito. O sea, es tanto tiempo que tengo, voy a hacer cosas para que cuando la cuarentena se levante ya se queden como entrenadas, como de hábito.
pero mucha gente no tiene esa capacidad de, a lo mejor de resiliencia en estas cosas, sino como que se dejan llevar. Sí, y también un poquito el entrenamiento, ¿no? Aunado, por ejemplo, vemos personas que nos es más fácil quedarnos en casa, ¿no? Que nos es más fácil estar un tiempo a solas, pero hay gente que se le complica mucho, ¿no? Digo, hay historias de vida como muy particulares, pero, por ejemplo, algo que sí se ha visto es que en este momento de la cuarentena, las personas que se despiertan como a tiempo, todavía antes del mediodía, su actitud, su carácter, su sentido de humor es como más positivo que las personas que nos estamos despertando como más tarde. ¿Por qué? Porque además sientes que el tiempo se te va, como el día burdamente se hace un poquito más corto, entre más tarde te pares, menos tiempo tienes, ¿no? Se ve afectado esta cuestión del estado de ánimo, ¿no? De decir, no aproveché el tiempo, es que pude haber hecho unas cosas y demás. Entonces, ahorita se están presentando estos trastornos y justo estas recomendaciones o esto que tú decías, ¿no? Son parte de las recomendaciones que se están dando a través de los institutos nacionales de psiquiatría, ¿no? Levántate como si te fueras a ir a trabajar, te bañas, te arreglas, te vistes, todo, ¿no? Y ya es tu vida, o sea, trata de tener la rutina lo más parecida a lo que tenías antes, ¿vale? Ok. Esta percepción del tiempo la utilizamos para entender el curso y la duración de los acontecimientos, ¿vale? Pero esto va a ser muy subjetivo. Situarlos en un momento y generar expectativas de ellos. Por ejemplo, cuando suceden cuestiones como que se va alterado a nivel orgánico, la percepción del tiempo cambia. La gente que toma, ¿no? Alcohol, que se emborracha, de repente por eso pueden percibir que habían pasado 5 minutos cuando en realidad habían pasado 3, 4 horas. Porque a nivel del lóbulo frontal, ¿no? Sabemos que se ve mermado por esta cuestión del alcohol, influye también en la percepción del tiempo. Va a influir muchísimo. Esta percepción del tiempo sirve también para cosas como apreciar la velocidad de lo que se mueve, valorar el tamaño de un objeto cuando lo exploramos por medio del tacto o ejercer la prosodia, el mensaje emocional que se ve en la entonación y el curso de las palabras habladas. Es decir, la percepción del tiempo también va a influir incluso cómo nos dirigimos. Cuando no sé, estamos ante un escenario, tengo un tiempo determinado para hablar, ¿no? Mi lenguaje puede ser más rápido, mi narrativa puede ser más rápida o más despacio, según sea el caso, ¿vale? Nuestra sensibilidad para percibir y responder al tiempo está implicada también en tareas mentales complejas, como atender lo que pasa, ¿no? Pensar para solucionar problemas o tomar decisiones, porque esta cuestión de resolver problemas y la toma de decisiones necesita que tengas una planificación de resolución de conflictos. ¿Cuándo lo vas a ejercer? Si estás trabajando y hoy se te presenta un conflicto y ya hoy no le puedes dar solución, ¿hasta cuándo tienes para darle una solución, por ejemplo? ¿No? O por el contrario, cuando estás trabajando bajo presión, ejemplo, el día de ayer que tenías que entregar tus proyectos, pues esta organización de saber que tienes cierto límite, cierta temporalidad, ciertos horarios para poder trabajarlo, ¿no? Para poder entregar. Y esto tendría que ver con la cuestión de la resolución de problemas, ¿vale? Los seres humanos tenemos relojes biológicos y relojes artificiales, ¿ok? Nuestro cerebro tiene relojes biológicos como el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que lo vemos aquí. Están los ojos y atrásito, no sé si lo alcanzas a ver, aquí se encuentra. Por dentro se observa así. Por dentro vamos a tener el núcleo supraquiasmático y tiene todas estas áreas, ¿vale? Estos, junto con la glándula pineal, ¿dónde está la glándula pineal? En la parte posterior del cerebro, en la parte de abajo. Ajá, si lo viéramos de frente, ¿dónde se ubica? ¿Por la nuca? No, si lo No. viéramos de frente, es lo que dicen que es el tercer ojo.
Ah, ya. ¿vale? El Esto, perdón, óvulo frontal. es que se percibe en el tercer ojo, pero ramifica hacia la parte de atrás del cerebro, por decirlo de alguna manera, para que me entiendas. Si, imagínate que aquí tenemos una persona con su cabecita, ¿no? Que está cubierta esta cabeza, obviamente. Aquí están los ojos. La glándula pineal sería aquí, pero ramifica atrás, ¿vale? Ok. ¿Ok? Estas se van a encargar de controlar los ciclos del sueño, son muy importantes, la vigilia, la producción de las hormonas, y recordemos que las hormonas son sumamente importantes, tanto hombres como para mujeres, los neurotransmisores que se van a necesitar y que van a influir en la fisiología y el comportamiento de las personas, ¿vale? Hay marcadores o circunstancias que van a ser artificiales o que son externas, que no dependen del cerebro, ¿ok? Como tal los relojes artificiales. O sea, los relojes que utilizamos todo el tiempo para ver la hora son parte nos ayudan a esta cuestión de temporalidad. Los cambios de luz del día, de la noche y cómo va cambiando la luz a lo largo del día son relojes artificiales. Ver crecer a las personas a nuestro alrededor es un reloj artificial, porque ese hijo que tienes, que tenía un mes de nacido y de repente lo ves de 5 años, que ya corre, ya salta y ya no necesita de ti, te habla que si él creció, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió contigo? ¿Vale? Uh-huh. También hay otros que son internos, pero que están controlados por relojes mucho más biológicos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Como el ciclo de sueño y vigilia, que ya vimos que va a estar controlado por el hipotálamo y la glándula pineal, la atención que prestamos a la duración de los eventos o incluso la atención, la cuestión de la vejiga. Cuando percibimos que nuestra vejiga ya necesita evacuarse, eso es parte de un reloj, ¿no? Cuando comemos y que necesitamos evacuar, es un reloj. ¿Cuánto tiempo pasó ya para que entonces pudiéramos hacer digestión? ¿No? O incluso si comí algo, inmediatamente tengo que ir a evacuar, pues me podría estar hablando incluso de que seguramente podríamos pensar que incluso me hizo daño, me cayó pesada la comida, ¿no? Uh-huh. Todo esto no es suficiente, pues aún no se sabe exactamente cómo el cerebro representa y percibe el paso del tiempo. O sea, todo esto nos ayuda a dar una explicación, pero específicamente cómo lo percibe el cerebro todavía es una incógnita, ¿vale? Uh-huh. Factores que van a afectar la percepción del tiempo. Y esto tiene que ver con cuestiones muy subjetivas de bienestar. Conocer las características y razonar sobre los factores que determinan el tiempo puede ayudarnos a equiparar el tiempo que sentimos con el esperado o modificar nuestro sentimiento para adaptarlo al tiempo objetivo. Ejemplo, cuando más contentos estamos, el tiempo pasa más rápido. Cuando estamos con personas que nos hacen pasar tiempo en momentos agradables, regularmente el tiempo se va más rápido. Incluso cuando estamos con un amigo, cuando hemos tenido una charla muy interesante, que hasta decimos, ay, es que se me pasó el tiempo de volada, ¿no? Uh-huh. Por el contrario, cuando nos sentimos fatigados, cuando nos sentimos muy cansados, cuando hay algo que nos está provocando aburrimiento, el tiempo regularmente se percibe más lento, ¿vale? Lo que nos sugieren es realmente adaptarnos al tiempo objetivo. Creo que todos hemos tenido, por ejemplo, una materia que nos aburre y que dice, China, ¿en serio han pasado 5 minutos? ¿No? Y materias que se nos hacían como muy interesantes, queremos que pasen como mucho más lento. Entonces, lo que nos dicen es hacer conciencia y decir, bueno, esta materia sí es cierto que es aburrida, pero no va a durar más de 2 horas, ¿no? O esta materia que por mucho que me guste o cuando salimos de viaje a un lugar que nos encanta, por mucho que nos agrade, me tengo que ajustar al tiempo, ¿no? Percibir el tiempo realmente, hacer como un estado de conciencia de dónde estoy ubicado y que realmente el tiempo tiene, bueno, en días, más bien en horas, pues son 24 horas, ¿no? Y esto nos ayuda a disminuir los estados de estrés.
Por el otro lado, el estrés como tal, ¿no? Causa trastornos a nivel psicofisiológico. Cuando los sistemas emocionales del cerebro y si ello perdura, se genera un estado de estrés, va a perjudicar nuestra salud. Esto, ¿por qué? Porque el estrés en las glándulas suprarrenales van a liberar las hormonas como el cortisol. El cortisol se ha visto que tiene mucha influencia en cuestiones de ansiedad, por ejemplo. ¿Ok? Este cortisol va a dañar nuestro organismo porque puede producir alteraciones cardiovasculares, depresión del sistema inmunológico. Cuando estamos estresados, se deprime nuestro sistema inmunológico y es más fácil que tenga infecciones de cualquier tipo, ¿ok? Y constantemente la liberación de cortisol va a provocar que nuestras neuronas puedan morir, ¿vale? ¿Por qué tenemos estrés? Pues por esta percepción de sentir que el tiempo no nos alcanza, sobre todo cuando vivimos en lugares que la vida va demasiado rápido, ¿no? O cuando tenemos sobrecarga de trabajo. Ya lo vivirás seguramente en algún momento, ¿no? Pero de verdad, a veces en los trabajos, híjole, te dejan tanto trabajo que crees que nunca vas a terminar y todo es para ayer. Entonces, eso causa muchísimo estrés y el estrés empieza a provocar complicaciones a nivel psicofisiológico y orgánico, ¿ok? Finalmente, en la vejez, lo que se ha visto es que los cambios neuronales hacen que los marcadores internos se sientan o se perciban o se vuelvan incluso más lentos, ¿ok? Haciendo muy subjetivo el paso del tiempo. Y regularmente las personas, además, si no han trabajado por una vida, digamos, un tanto saludable, una vida con la que estén satisfechas, lo que van a sentir es que el tiempo avanza y ellos envejecen mucho más rápido. ¿Ok? Hola, hola. Sí, aquí estoy escuchando. Okay. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguno. Vale. La autopercepción. La autopercepción es la capacidad que tenemos los individuos de comprender nuestras emociones, nuestro estado de ánimo y nuestra situación sentimental, ¿no? Reconocer si estoy enamorado de alguien, si alguien me agrada, si alguien me desagrada, por ejemplo. Esta noción se va a vincular a el reconocimiento o la valoración de cuestiones como el autoconcepto, la autoestima y la autoimagen. Todo esto que nos va a generar una autoestima, ¿vale? Ojo, algo que es muy importante en la autopercepción es que la autopercepción es dialéctica, es decir, vas en dos vías. También lo que yo percibo de mí, ¿no? De mis emociones y demás, pero la influencia que puede haber externa de lo que los otros nos dicen. Incluso cuando alguien nos dice, ay, no, es que no estás enojado, ¿no? Si no te conoces bien y no has identificado que realmente sí estás enojado y alguien te dice, lo que tienes es frustración, incluso te puede hacer dudar, ¿vale? Porque va en dos vías, lo que yo percibo, pero también lo que me dicen los otros. El efecto Pigmalión o el efecto Rosenthal, no sé si lo has escuchado, No. o también conocido como la profecía autocumplida, ¿vale? Tiene estos tres nombres y básicamente se refiere a las expectativas que los demás poseen sobre el rendimiento de una persona afectan el rendimiento efectivo. Esto se empezó a usar y se empezó a ver en la parte educativa por ahí de los años 60 y lo que se vio es que los grupos o los alumnos a los que se les decía que eran muy buenos, que lo que hacían era excelente, que eran muy eficientes y muy eficaces, realmente se demostró que su desarrollo educativo era mucho más eficiente y mucho más eficaz, ¿vale? De tal manera que las expectativas positivas van a influir incrementando el rendimiento. Las expectativas negativas se relacionan con menor desempeño, ¿vale? Lo que pensamos acerca de lo que alguien puede hacer condicionará lo que realmente haga. Y esto realmente se ha visto con los grupos, por ejemplo, a los que se les presta más atención, se les refuerza más, el efecto en general del grupo es mucho más eficiente y eficaz. Por ejemplo, grupos en los que realmente
grupos en los que dices, ay, es que este grupo es bien negativo, este grupo es muy flojo, realmente el grupo va a tender a comportarse como tal, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no. Y por último, la percepción extrasensorial, lo que conocemos como el sexto sentido, la segunda vista, ¿vale? O el tercer ojo también, incluye lo que es la supuesta recepción de información que no es obtenida a través de los sentidos físicos reconocidos, como el sentido del tacto, gusto, olfato, ¿vale? Sino que se va a detectar con la mente. Este término fue adoptado por el psicólogo de la Universidad, Doug Reine, ¿vale? Y es como, ¿qué cuestiones tienen que ver con esta percepción extrasensorial? La intuición, la clarividencia. Por ejemplo, cuando decimos, ay, es que te llamé con el pensamiento porque estaba pensando en ti, que es algo que sí nos ha pasado a muchos, ¿no? Es algo que todavía no se puede explicar a través de la teoría que existe es que finalmente somos ondas cerebrales. Cuando alguien tiene la intención de llamarnos o nosotros pensamos en ese alguien, mandamos ondas cerebrales que, digamos, de alguna manera atraen a esa persona, ¿vale? Como que conectan. Pero realmente no se ha comprobado, no se puede comprobar. A veces nos pasa que estamos pensando en personas que están muy lejos, ¿no? Y que no hay como todavía una explicación para cómo es que se conectan estas ondas sensoriales. Sin embargo, bueno, el hecho de que no se pueda comprobar, no podemos decir que no existe, ¿vale? Recordando que nuestro cerebro, pues realmente no trabaja toda su capacidad y que hay cuestiones que la ciencia pues todavía no ha podido explicar, ¿vale? Pues Alex, esos serían todos los temas. No sé si hasta aquí tienes alguna duda. No, creo que no. Ahorita, de todos modos, tomé notas, voy a repasarlas. Y también recordando que ayer me comentaste sobre una guía. Entonces, ahorita, para igual comentarte a ti cómo funcionaría esa parte. Ok, dame un segundito.